el doctor Echeverry va a referirse a los contratos asociativos. Yo había seleccionado el tema del análisis de este artículo nuevo en el código, que es la introducción de los pactos de herencia futura. No es que sea nuevo como concepto, porque la prohibición continúa, sino que lo que es nuevo es la excepción a esta prohibición que ya traía el Código de Vélez y que lo reitera este código. Por supuesto, después de escuchar la clase de hoy del doctor Echeverry y esta acotación sobre la extensión de la definición de contrato, que llega a un límite que le parece a él excesivo, quizás también merezca por parte de él después una reflexión sobre si esto en verdad debió o no ser incluido dentro de los contratos. El artículo 1010 del Código Civil, que está dentro de los contratos, la legislación de contratos en general comienza con esta parte general introductoria a partir del artículo 957, luego los clasifica, luego habla del consentimiento, de la capacidad, de los contratos por adhesión, de los contratos preliminares, tratativas contractuales, pacto de preferencia, incapacidad objeto. E inmediatamente dentro de este capítulo del objeto contractual, el artículo 1010 dice: herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Es decir, no solamente hay una excepción, sino que deja abierta la puerta para que otra disposición legal se refiera a esta excepción o amplíe esta excepción. ¿Y cuál es la excepción? Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Es decir, aquí hay un principio que campea sobre esta excepción. ¿Cuál es el principio que también hizo referencia el doctor Echeverry de la conservación de la empresa? Aquí la prioridad en la excepción está dada para que la empresa preserve su gestión. ¿Y por qué? Y porque lo dice expresamente, con miras a la conservación de la unidad de gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos. No generemos en la empresa conflictos, no generemos distorsión en la gestión para que la empresa permanezca. Pero, ¿por qué contrato? ¿Por qué contrato? ¿Por qué está en contratos esto? Porque esto no es, y creo que cabe entenderlo así, esto no es una salida autónoma la que tienen los que generen este pacto. Esto tiene que estar unido,
esto va atado a otro convenio, a otro contrato, a otro pacto. ¿Cuál es el pacto? De sindicación de acciones o a un protocolo familiar, a un convenio, a un contrato celebrado, ¿no es cierto?, en la empresa para la preservación de la gestión empresaria. Esto es también lo que se da en el derecho comparado. Alemania, que fue en la legislación comparada la que primero trabajó sobre este tema, la legislación italiana, que lo tiene incorporado expresamente en el Código Civil italiano, y también, en el caso de España, en dos legislaciones forales que son referencias directas de este instituto. El caso de Cataluña y de Aragón, donde expresamente están admitidos. Entonces, si esto va a poder funcionar o no en el derecho argentino, lo tendremos que ver caminando, como decíamos recién, cuando empiece a aplicarse o cuando las empresas comiencen a tomar esta opción que les ha dado el artículo 1010. Yo he realizado una síntesis de lo que serían los principios que rigen o que pueden regir una relación contractual de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque el código da dos alternativas. Que participe el futuro causante y su cónyuge o que no participen. Es decir, ¿por qué? Porque como está referido al protocolo de familia o al pacto de sindicación de acciones, si en el pacto de sindicación de acciones o en el protocolo familiar que gobierna a la empresa familiar se ha previsto que la continuación de la gestión está dada en ausencia del cónyuge o del causante, perdón, no necesitará que él firme el contrato, pero puede firmarlo. El padre puede firmar ese contrato con su esposa y con los hijos, a los cuales vamos, para tenerlo en claro, vamos a clasificarlos, dividirlos en dos. Los legitimarios beneficiarios, es decir, aquellos herederos legitimarios que van a recibir el beneficio de permanecer en la gestión empresaria o en la unidad productiva, que son los dos casos que plantea el artículo. Y aquellos otros que, teniendo el carácter de herederos legitimarios, no están incluidos en el pacto, no están incluidos en el contrato. Estos tienen todos sus derechos asegurados a la legítima que la propia ley les otorga, pero no ingresan en este sector de los bienes que forman el pacto de herencia futura previsto por los suscriptores de aquel contrato de sindicación en la empresa o por el protocolo familiar que gobierna la misma. Entonces diríamos que técnicamente no es un pacto institutorio, porque no puede instituir la calidad de heredero, sino que está dado esto únicamente por el ordenamiento legal. Segundo, que reviste el carácter contractual por su ubicación en el código, porque surge del propio lenguaje que ha utilizado el redactor, reviste carácter contractual y en consecuencia su modificación exige el consentimiento de todas las partes otorgantes. En cualquier momento, los mismos otorgantes podrán modificarlo, mientras el causante, la persona futura causante no haya fallecido. Tercero, las atribuciones conferidas a los legitimarios beneficiarios revisten carácter irrevocable, salvo que, como lo hemos dicho anteriormente, pudiera modificarse el contrato en alguna de las cláusulas previstas. Cuarto,
constituye un negocio inter vivos. Esto no es un acto de última voluntad, no es el fideicomiso testamentario. Este es un acto inter vivos. Por eso está también puesto en esta ubicación en el código. Quinto, tiene efecto traslativo de derechos a partir de la suscripción de los otorgantes y está sujeta su materialización a la apertura del juicio sucesorio. Recién con la apertura del juicio sucesorio y planteado la existencia de este pacto, puede tener efecto. Sexto, el futuro causante mantiene el dominio pleno de los bienes objeto del pacto y constituye ellos prenda común de sus acreedores. No hay pérdida de los derechos de dominio del causante o del firmante del pacto futuro causante mientras él viva. Séptimo, todos los legitimarios conservan el derecho a mantener incólume su porción legítima. Esa porción legítima, hoy disminuida en el nuevo código, para quienes son legitimarios no incluidos en el pacto, se mantiene incólume este derecho a acceder a la misma. 8. El legitimario omitido o sobreviniente, un heredero legitimario que aparezca después, o el que no ha estado incluido en el pacto, conserva siempre las acciones que le corresponden de acuerdo a las normas que el propio código ha establecido para los casos de transmisión de derechos por causa de muerte. 9. Los bienes no comprendidos en el pacto, los que no están afectados a una producción o forman parte de una sociedad cuyas participaciones societarias han sido incluidas en el pacto, se distribuyen de conformidad a las reglas generales. Los otros bienes se distribuyen en las partes que corresponden entre los herederos. 10. Los legitimarios no beneficiarios, aquellos excluidos del pacto, deben aceptar la asignación en la medida en que se ha conformado su cuota legitimaria. Si se ha respetado su legítima, no tienen objeción alguna que formular al pacto. 11. El pacto no puede incorporar renuncia anticipada a la legítima. Esto surge del propio artículo 2449-48, que prohíbe, ¿no es cierto?, la renuncia anticipada a la legítima. 12. Los legitimarios beneficiarios reciben los bienes asignados en el pacto a título sucesorio. Por aquello que también decíamos, que recién los efectos van a correr a partir de la apertura del sucesorio. Una vez adjudicados, ellos lo reciben en ese carácter. 13. La asignación de la unidad productiva o de la participación societaria determina que dichos bienes no conforman la indivisión y no serán objeto de partición entre los restantes legitimarios del causante. Podrá existir partición entre los legitimarios beneficiarios de la asignación cuando ésta sea parte indivisa. Es decir, los legitimarios beneficiarios del pacto, entre ellos, pueden hacer partición cuando lo que han recibido sea una parte indivisa. 14. El pacto es una convención accesoria. No tiene autonomía, sino que debe estar dentro o vinculado directamente a un protocolo familiar o a un pacto de sindicación de acciones. 15. La incorporación de este instituto al derecho privado nacional no implica la construcción de un nuevo orden moral. Creemos que esto no altera las reglas, como se ha dicho, del derecho sucesorio, ni tampoco establece un nuevo orden moral. Y en esto hay una, no diría abundante,
pero hay una calificada doctrina en el derecho extranjero que avala a este instituto, que aclara y da los fundamentos por los cuales es saludable la incorporación en la ley nacional de este instituto, cuya, y aclaro, cuya admisión doctrinaria no va a ser fácil. Ya hay artículos, he leído de Graciela Medina, un artículo que objeta este artículo, que da a la misma una corta vida, no augura, ¿no es cierto?, en la interpretación saludable para el instituto, pero sin embargo hay otros autores en la doctrina nacional que se han pronunciado, ¿no es cierto?, a favor del mismo. Este es un tema nuevo, a mí me gustan siempre los temas que generen, ¿no es cierto?, novedosos, que generen debate, que generen también para el futuro de quienes nos siguen en todos los órdenes de la vida, los discípulos, los hijos, los nietos, ¿no es cierto?, expectativas nuevas en el derecho. Vuelvo a repetir, capaz que ahora Raúl se expresa en contra de esto y puede ser. Yo también he dicho acá que para mí la empresa debió estar legislada en el código. Hoy cuando lo escuchaba, estamos totalmente en la vereda del frente, con todo el respeto que me merece su maestría, porque es un maestro. Pero yo pienso, siguiendo a ese gran profesor que tuvimos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, que se llamó Arturo de la Vega, titular de Derecho Comercial 1, que generó aquel inolvidable librito sobre la empresa, que la empresa debió ser legislada en esta oportunidad. Se ha perdido una muy buena oportunidad de que la empresa tenga cabida en el código. Y luego, cuando empezamos en las críticas, cuando vemos el 320, este zafarrancho que ha generado, cuando vemos en toda la legislación, no la civil y comercial, novísima, que es este código, sino en la laboral, en la tributaria, la confusión con la cual se refiere siempre al término empresa, a veces como sinónimo de empresario, a veces no. Por cierto que es difícil dar un concepto unívoco de empresa, porque está tamizado por el concepto económico y por el concepto jurídico. Y entonces surge como algo de definición o de conceptualización difícil. Pero sin embargo, su inclusión en la legislación, poniendo un poco de orden, por lo menos diciéndonos cuál pretendió ser en la cabeza de los redactores del anteproyecto la ubicación de la empresa. Así como quedó clarísimo, y creo que en esto vamos a coincidir, que no hay sociedad que pueda funcionar sin el concepto de empresa. No hay posibilidad que haya una sociedad que no esté imbuida del concepto de empresa, que no tenga los elementos, la organización, la actividad. También debió decir el código cuál era su criterio, el concepto con el cual, por ejemplo, redactó o lo incluyó en esa redacción del artículo 320. Por eso pienso que todo tiene una razón. Busqué y no lo encontré, honestamente. Puede ser que no lo haya leído detenidamente, pero sí lo busqué y no lo encontré. En los fundamentos, algún párrafo para este artículo 10.10. No hay. No hay. Porque también me hubiera gustado conocer por qué lo han incluido los autores del anteproyecto. Y sí estoy convencido de que va a generar mucho ruido en la doctrina y también en la jurisprudencia. Porque todo esto que se viene trabajando en los protocolos de familia, en las empresas familiares, esta extensión cada vez mayor de los pactos de sindicación de acciones en el manejo de las sociedades anónimas, encuentra en esto un acople perfecto.
Viene un acople perfecto. El tiempo dirá si es admitido y cuál es el camino que tiene que recorrer. Hasta aquí lo mío. Acá yo puedo agregar que ahí también está regulada la indivisión forzosa, que es otra cosa, pero la indivisión forzosa de una empresa está en el 2330 de otra forma, y eso ya estaba en la ley 14394, pero se volvió a incluir. La ley está derogada, pero el régimen está en el 2330. De modo que esto puede traer distintos problemas. Cuando hablamos de este tema más temprano con Juan Carlos, yo le decía que yo tengo un amigo, abogado, que me dijo, yo tengo ganas de emplear esta división o alguna regulación sobre una empresa que yo tengo. Pero él tiene hijos. Y yo digo, cuidado con lo que haces porque podés perjudicar a tus hijos, porque él quería proteger a un socio que tenía de una empresa con un amigo y quería protegerlo de eventualmente alguno de sus hijos. Entonces quería proteger la empresa, la integridad de la empresa, pero bueno, está también la familia, que es bastante importante. Es lo más importante. Permíteme. A propósito de lo que dice el doctor Echeverry, le voy a leer, permítame, en 5 minutos, en el texto de la legislación de Cataluña, que está invocada por la doctrina como una referencia. Claro, se va a una redacción mucho más concreta para comprenderlo, captarlo en totalidad al instituto. Dice, el testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia, por eso me acordé cuando le dijiste eso, quiera preservar indivisa una explotación económica o bien mantener el control de una sociedad de capital o grupo de esta, podrá usar de la facultad concedida en este artículo, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los demás interesados. Y sigue la redacción, ¿no? Pero miren con la claridad con la cual se soluciona el tema. En metálico compense a los demás herederos su porción legítima. No, pero es interesante, es un problema que va a traer, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que va a traer inconvenientes, porque bueno, mientras uno vive puede hacer lo que quiere, las empresas que quiere, o vender todo lo suyo, pero disponerlo para el futuro, es la indivisión forzosa, es otra alternativa también más, ¿no? Así que yo pienso que eso también puede compararse con algunas reglas del derecho de familia actual que va a cambiar radicalmente. Yo fui consultado hace poco por una señora que me vino a preguntar lo siguiente. Mi marido me dice que quiere ir al régimen de bienes separados. Cada uno gana lo suyo, pero claro, ella es una señora de los viejos matrimonios en que la mujer se dedicaba a los hijos y el hombre traía el dinero, y esta es una persona que ganó y sigue ganando mucho dinero. Bueno, a él se le ocurrió la idea de separar patrimonio. Entonces, esta mujer para lo pasado está bien, pero para lo futuro le cambiaba la regla de juego. Entonces digo, no, de ninguna manera, le dijo al marido, yo no voy a aceptar eso. Entonces pido el divorcio. Como el divorcio se puede pedir en cualquier momento, en cualquier oportunidad, unilateralmente, y también existe el divorcio express que decía Belucio. Belucio decía, yo veo una linda señorita, me caso el viernes y el lunes pido el divorcio. Y ya está, y me voy de vacaciones con ella unos días. Entonces, pareciera que hay muchas cosas que van a resultar complicadas en la vida futura, ¿no?
Yo no creo que este régimen matrimonial proteja a la mujer, como se suele decir, como dice Elena Hayton, nos dicen otros que están a favor del código. Yo creo que la mujer puede verse desprotegida por según los casos. Habrá mujeres que ganan mucho más dinero que el hombre, otros no. Yo estoy pensando en los viejos matrimonios, porque soy viejo, pero las antiguas formas de matrimonio además se basaban en el amor. Ahora parece que eso ya no existe más, ni la fidelidad existe, ojo. La fidelidad es un deber moral. Así que si ya no hay fidelidad, no hay una base de amor, ¿cómo vamos a formar una familia? Ahí sí hay un nuevo orden moral. Ahí hay un nuevo orden moral. Y claro, hay un cambio extraordinario, ¿no? Bueno, pero yo no soy especialista en derecho de familia, así que esto seguramente estará bien. A mí me dijo un médico especialista en señoras que un 85% de sus clientas no está de acuerdo en casarse. Si quiere seguir en pareja o como esté en ese momento, pero no quiere casarse, no quiere constituir una familia. Ahora, a mí me parece, bueno, siempre pensé que la unidad de la sociedad era la familia. Ahora, estas reglas cambian bastante las cosas, ¿no? Pero parece que la tendencia, el uso, las costumbres, ustedes los jóvenes lo sabrán, está indicando otra cosa. Así que no sé, es complicado el tema. Por suerte no soy profesor de familia, así que yo nada que ver con este tema. Yo sigo con los contratos nomás. Pero son decisiones importantes estas, ¿no? Que habrá que ver, está vigente ya. Yo me iba a referir a los contratos asociativos, llamados contratos asociativos, que en mi opinión también es un exceso llamarlos contratos, porque, reitero, yo creo que el contrato debería ser un criterio o un estándar legal más acotado, más concreto, no puede ser tan amplio contrato, manifestación de voluntad. Siempre que hay un acuerdo de voluntades hay contrato, ¿no? No me cierra mucho, porque había muchas clases y formas de contratos. Ya vimos que en el arbitraje, pero hay muchos más. Entonces aparecen los contratos asociativos. Y esto me hizo acordar una discusión que yo tuve con otro profesor y abogado, que estaba más acostumbrado al régimen internacional y especialmente al anglosajón. Y yo le decía que en el sistema anterior, dos personas que se ponen de acuerdo y empiezan una actividad comercial o no comercial en común, donde se reparten las ganancias, era una sociedad de hechos, siempre, siempre. Ese era el sistema anterior. Es decir, la sociedad de hecho se formaba por el simple consentimiento de dos o más que trabajaban en conjunto y se dividían la ganancia de acuerdo de una manera que acordaban. Esto era sociedad, siempre era sociedad. Entonces él me decía, no, pero yo lo que quiero es formar un joint venture de empresas. Sí, pero joint venture es el sistema anglosajón. Y el joint venture, como es sabido, al final la doctrina más aceptada en el sistema anglosajón es que el joint venture puede ser contractual o puede ser societario. Entonces, el joint venture tampoco es una figura cerrada o perfectamente definida en Estados Unidos. Fue una solución para necesidades de colaboración. Pero ahora ya esto está claro, que al aparecer los contratos asociativos regulados a partir del 1442 y siguientes, está bien que se unieron figuras anteriores, pero al mismo tiempo hay una primera parte que amerita o permite pensar en un contrato asociativo, si seguimos la misma denominación, un contrato asociativo genérico. Entonces, ya no va a existir más en nuestro derecho, y esto puede confundir en muchos casos, que dos
dos personas o dos sociedades trabajen o más, dos o más, ¿no? Trabajen juntos y no formen una sociedad, sociedad de sociedades sería en este caso, sino que conformen una de estas variantes que son las figuras de colaboración. Y yo creo que esto está bien. A mí no me gusta el nombre, la denominación, contratos asociativos, por lo que dije. Pero sí me parece que es bueno el concepto porque es una nueva figura contractual que no hace entrar a las sociedades en una sociedad necesariamente, o a las personas, ¿no? Es decir, la actuación conjunta para obtener dividendos siempre antes era una sociedad. Ahora, la actuación conjunta para obtener dividendos puede asumir estas figuras de, de contratos de colaboración o contratos, como le llama la ley, contratos asociativos. Estos contratos asociativos se han juntado todas las figuras que estaban sueltas en un título conjunto, pero están precedidos por una figura genérica que habla de colaboración, participación, comunidad de fines. Y esto se da en la realidad de los negocios, no es una creación abstracta, sino que se da en la realidad de los negocios. Puede ocurrir en muchos casos, yo voy a dar dos ejemplos nada más, pero en muchos casos puede ocurrir que dos sociedades o dos organizaciones o dos personas colaboren para un fin común y no sea una sociedad. Yo tuve una consulta de empresarios que fabricaban muebles, pero el pedido exterior era tan enorme, era una municipalidad china que quería comprar muebles en Argentina. Y entonces no daban abasto, ninguna fábrica de muebles puede abastecer a China, porque le pidieron, qué sé yo, 20.000 mesas por día, eran no sé cuántas sillas por día, imposible fabricar acá. La solución estaba en reunirse varias empresas, pero esas empresas o sociedades independientes que fabricaban ese tipo de material no querían asociarse, hacer una sociedad de sociedades o compartir todo, sino compartir solamente eso, la exportación de un determinado grupo de muebles. Y bueno, ahí estaba la posibilidad de una unión de colaboración que no fuera sociedad. Y no tenía todo por qué ser sociedad. Por eso me parece que la redacción actual de la sección cuarta, aunque pueda parecer confusa, pero elimina la idea de que todo grupo que trabaja en conjunto o personas que trabajan en conjunto son socios, como antes era la sociedad de hecho. Y acá hay una figura genérica en el 1442 y después están los esquemas que ya son conocidos, ¿no? El negocio en participación se trajo acá, a estas figuras. Hubo un trabajo de Anaya muy importante en el que él decía que la sociedad llamada accidental o en participación, que existía, se acuerdan, nuestra ley de sociedades, no era una sociedad, decía Anaya. Y fundaba por qué. En realidad el negocio en participación tradicionalmente no nace como sociedad. Entonces ahora lo han puesto, en el artículo 1448 y siguientes, han puesto este negocio accidental que se trata de hacer una o más operaciones en conjunto donde figura una persona como socio gestor. El socio llamado socio gestor es el que figura como el actor de esos hechos y actos jurídicos. Pero sale de la ley de sociedades. Después está las agrupaciones de colaboración, que es esa agrupación de colaboración interna y que normalmente se ejemplifica a los alumnos como que se adquiere, por ejemplo, un sistema electrónico o un sistema de computadoras para el uso de 3, 4, 5 empresas en conjunto. Entonces se hace esa agrupación, que
sería como una sociedad, pero en realidad es una colaboración interna en donde se ahorra gastos y se trabaja con varias empresas utilizando ese mecanismo. Después, las famosas uniones transitorias, que tenían un sentido, pero que eran, como su nombre lo indica, transitorias. Las uniones transitorias de empresa, que se incorporan a la ley de sociedades, son uniones de empresas, pero transitorias, o sea, para una tarea, que podía ser una tarea de muchos años, construir una autopista, por ejemplo, pero eran uniones transitorias, era para ese objeto nada más. Y después se crea la figura de los consorcios de cooperación, que se crea por ley, es la última figura que se crea, y que también sería una forma de colaboración. Y esta se crea entendiendo que la transitoriedad de la SUTE era insuficiente para cubrir algunos supuestos fácticos. Entonces, está ahora esta variante de estos contratos asociativos que es algo interesante. Primero, no toda reunión, digamos así, de esfuerzos y voluntades y de parte de capitales y elementos va a ser sociedad. Por definición, no va a ser una sociedad de hecho. Puede ser una agrupación de colaboración, cualquiera de estos contratos asociativos. Y entonces, los empresarios van a tener opciones para elegir que no sean sociedad y que en muchos casos son empresarios los que se agrupan y no quieren hacer una sociedad. Estas son un menú de varias posibilidades, ahora unidas por el rubro común de contratos asociativos. Esto creo que es positivo en la ley argentina, es positivo que estén todas juntas estas figuras, es positivo que no sean sociedad, porque se dice expresamente, no son sociedad y no son, otra cosa importante, personas jurídicas. Así que no es una clase de personas jurídicas, no son sociedades. El problema se va a crear al momento que haya que hacer una acción, una demanda judicial contra estas agrupaciones, porque al no tener personalidad no van a poder ser demandadas como tales. Habrá que hacer demanda contra todos los integrantes, bueno, eso se verá cómo se arma eso. No hay personalidad, pero estas figuras existen en el derecho comparado, en el derecho español, por ejemplo, existen estas figuras, tampoco tienen personalidad y son figuras de colaboración. Inclusive en Europa hay una figura de colaboración que no es sociedad. Creo que esto no es que sea una novedad, pero sí están agrupadas ordenadamente ahora en el nuevo código y esto es una buena noticia para nuestra ley. Hasta acá llega mi comentario. Bien. Bueno, con toda la autoridad que le da al doctor Echeverri haber sido autor uno de los autores de la ley 22.903, que cuando reforma la 19.550, incorporan los contratos de colaboración empresaria, ¿no es cierto?, donde estaban dos de estos cuatro, las uniones transitorias de empresa y las agrupaciones de colaboración. Que siempre dijimos, bueno, ¿por qué en la ley de sociedades si no son personas, si no son sujetos? Lo que pasa es que quizás es la única manera en aquel momento de ingresar. Sí, ahora, ordenadamente ya puesto en el lugar de contratos. Por supuesto, para la AFIP siempre son sujetos de derecho. Para la AFIP, las UTE, las ACE son sujetos de derecho. Bueno. Está bien, la AFIP dice. Abrimos un espacio de... La ley dice que no. Así es. Con el fideicomiso pasa lo mismo. Dice, son sujetos. Sí, claro. Abrimos el espacio de preguntas. Carlino siempre. Acá Bernardo, después Ariel. Bernardo siempre trae alguna palabra. Gracias. Respecto a la intervención del doctor Veiga, este artículo trae una nueva luz en el caso del titular de un aporte irrevocable para futuros aumentos, bien hecho, destinado a romper el grupo de control. Provocaba ruido la doctrina si el tercero podía participar de los pactos de sindicación. Parecía que no había ninguna manera de
obstaculizar eso. Y adquiría sentido cuando ese tercero era titular de un aporte irrevocable destinado, si se hacían las cosas bien, a adquirir el control de la sociedad. Entonces ahora con este artículo 10.10 hay una manera no solo de iluminar este escenario, sino de todos los contenidos testativos de que aquí se impone, ¿no? Y que ordena un poco todas las dudas. Gracias. Gracias, Bernardo. Ariel. A todos los que ya nos brindaron conferencias hasta esta altura que estamos en el final, pero en particular una acotación con relación a una visión que tengo yo desde mi humilde punto de vista con relación a un cambio de mirada, no digo de paradigma porque ya hasta cansamos de hablar de cambio de paradigmas, con relación a una visión impersonificada que creo que está tratando el nuevo Código Unificado con relación al tema societario en particular. Por eso de considerar la empresa, no al empresario ni a la sociedad, sino la empresa como un sistema de organización de factores, como bien estudiamos en la facultad nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las sociedades del capítulo cuarto, sociedades de cuarta, como se le dicen ahora, o las que están típicamente con la tipificación de la Ley General de Sociedades, o si no, lo que se puede utilizar también para lo que la IGJ en la 7 del 2015 está llamando persona humana con actividad económica organizada, por no decir comerciante. Trata de despersonificar y tratar de poner el acento en la actividad. Así como recién el doctor Echeverri brillantemente y resumido nos habla acerca de los contratos asociativos que no forman personalidad jurídica y son herramientas necesarias justamente para sociedades y para persona humana, que esto ya lo venimos viendo nosotros desde las agrupaciones de empresa, ¿sí? Creo que el código en general trata de impersonificar la actividad y trata de brindar herramientas para el desarrollo de estas personas, ¿sí? Por otro lado, justamente lo que decía bien el doctor Veiga y asentía el doctor Echeverri, con relación a la corriente totalmente distinta y un mundo paralelo que vive el derecho tributario, principalmente el fisco, de personificar, desde en su momento cuando el doctor Otaegui también renegaba con la personificación del agrupamiento. El grupo de empresas no torna persona jurídica, el fideicomiso no es persona jurídica, las UTE no son personas jurídicas, por más que ellos lo digan o lo pongan como centro de imputación de normas. Creo que estos son ejemplos en particular. Creo que la idea de este nuevo código va a la conservación de la actividad y brindar herramientas dentro del mercado que son necesarias, más allá de que discutamos conceptualmente o filosóficamente si es contractualista o no es contractualista, si es persona o no es persona. Creo que nos está brindando herramientas que pueden ser muy útiles y sobre todo toman herramientas que son dentro del mercado muy actuales. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias. Yo decía el martes en otra charla que tuve oportunidad de hablarle a algunos empresarios, de que, y hoy comentaba también con Raúl, buscando siempre algún aspecto positivo, porque siempre hay que buscar lo positivo, como en todas las órdenes de la vida. Si nos quedamos en lo negativo y en la crítica, nos vamos a quedar. Lo bueno de esto es quizás, y quisiéramos como abogados, para quienes tenemos la abogacía como pasión, para buscar realmente los caminos de la verdad y la justicia, de que hoy va a impactar en el profesional esta idea de desalentar esta profusión de sociedades. Siempre, no sé si es una fiebre argentina, pero por cualquier tema, enseguida la solución de realizar un contrato de sociedad. Alguien decía que esto viene de, perdón Bernardo, de los contadores, que encuentran en esto rápido una solución para muchas cosas. Otros de que, y es verdad, el tema de la responsabilidad era siempre la salida para esta cuestión. Hoy, entre la sección 4 y los contratos de colaboración, los contratos asociativos, a mí también me sigue pegando más contratos de colaboración,
Hay herramientas más económicas, informales, más rápidas, para que el empresario pueda generar alianzas, coaliciones, uniones, que no siempre terminan bien cuando el contrato de sociedad le da la salida rápida, pero después cuesta muy mucho la llegada. Entonces, cuando recién comienza un emprendimiento o cuando hay cierta limitación en el desarrollo de ese emprendimiento, hay que buscar la salida, pienso, por los contratos asociativos y no rápidamente en el tema de la sociedad. Y yo quería decir algo respecto de la empresa. Yo el tema de la empresa lo vengo pensando casi desde que entré a la Facultad de Derecho. Y mi profesor preferido y mi maestro fue Carlos Juan Zavala Rodríguez. Y él tenía una gran fe en la empresa y llegó a decir que el derecho comercial era el derecho de la empresa. Esto es muy lindo, pero yo he buscado a la empresa durante todos estos años y no la he encontrado en ninguna legislación. No está definida en el Código Civil Italiano, que es magnífico como código, sino solo el empresario. Y a mí me parece que hay un motivo de esto. Es decir, primera cuestión, es muy difícil definir a la empresa porque la empresa está tomada por muchas ramas del derecho. No es una cuestión de derecho comercial o de derecho privado. Está tomado por el derecho laboral en un sentido, está tomado por el derecho fiscal en otro sentido, estaba por el derecho comercial, que ahora es derecho privado en general. Entonces, es muy difícil definir a la empresa, porque la empresa, para mí, modestamente, es un concepto económico, es un concepto o sociológico. Uno habla la empresa. A nadie se le ocurriría demandar a una empresa, ningún abogado demandaría a una empresa, demandaría a una sociedad, a un sujeto de derecho, nunca a una empresa. Entonces, la empresa significa la parte económica de la organización y la parte que sí tiene que ir concretamente acompañando al sujeto de derecho. Pero toda organización es una empresa, un consorcio es una empresa y un fideicomiso también. Entonces, o un fideicomiso es un conjunto de empresas, si quieren. Un fondo común de inversión es un patrimonio afectado, es una empresa o varias empresas coordinadas. Entonces, me parece que está bien, yo en este sentido encuentro bien que el código no haya regulado a la empresa, porque la otra pregunta es en inglés, what for? ¿Para qué voy a definir a la empresa? ¿Para qué la voy a definir? Piensen 2 minutos. Si Lorenzetti se pone a redactar, será empresa tal. Hay muchos códigos, el código boliviano, el código de Honduras, nada menos, que es un muy buen código, que definen o tratan de definir a la empresa. Y no se puede, porque la empresa es un concepto económico-social más amplio que un concepto jurídico. Con los conceptos jurídicos nos manejamos cuando personalizamos con las personas jurídicas, que no son entes, son estructuras organizativas o sistemas de organización. Y las empresas es la organización. Y Juan Carlos recién me hizo acordar a una jurisprudencia de muchos años, vieja, en la que yo voté en disidencia y la Cámara Comercial por mayoría siguió la idea de Anaya. Si había sociedad, no habiendo empresa. Y el caso era el siguiente, era una agrupación de profesionales uruguayos que vendía empresas. No sé si alguno se acuerda de esa época en donde se creaban sociedades de cómodo en Uruguay para hacer negocios fuera del país. Entonces, un estudio se puso a fabricar empresas y fabricaba sociedades, digamos, ¿no? Constituía sociedades, le ponía unos nombres lindos y tenía en cartera un montón de sociedades. Entonces llegó el caso a la Cámara Comercial de la capital. Y allí
en un voto de Anaya, Anaya decía no puede haber sociedad sin empresa. O sea, estas eran empresas que estaban en un cajón, o sociedades, perdón, que estaban guardadas, estatutos y que se vendían para ser compradas en el momento que alguien las necesitara. Y yo creo que sí había sociedad. No había la actividad de la sociedad, pero sí había una sociedad constituida con todos los requisitos. O sea, ellos, los uruguayos, vendían esa sociedad, inmediatamente empezaba a funcionar. Compraba, era un sujeto de derecho, todo. Pero mientras tanto estaba en formación, digamos, o congelada, no sé cómo, qué figura le daríamos. Y allí yo voté en disidencia con Anaya porque lo que yo dije, que no tuvo, por supuesto, acompañamiento de la mayoría, fue que podía existir sociedades sin empresa, en el sentido que uno formaba la sociedad y podía darse otro ejemplo. Cuando alguien creaba una sociedad y no empezaba a trabajar enseguida, que eso pasa mucho. Yo creo una sociedad compleja para una actividad compleja, pero no empiezo enseguida. Hago los aportes y tenemos el proyecto y el estatuto inscripto, pero no empezamos a trabajar. Eso no es una sociedad. Para mí es sociedad. Y sin embargo, la empresa, es decir, la actividad concreta de organización no estaba comenzada. Así que bueno, inauguramos una nueva polémica, Juan Carlos. Sí, no, yo no digo que tiene que definirlo, a pesar de que el legislador, el autor del proyecto dice que no iba a haber definición, el código está lleno de definiciones. Sí. Lleno. Pero yo no digo que tenga que definir la empresa, sino que tenía la oportunidad de aclarar cuando hablaba de empresa de qué estaba hablando. De decir, no definirla, pero decir que se refería al sujeto, al empresario. Esta es la oportunidad. Empresa y empresario. Bueno, sí, por eso. Pero ¿y acá a qué se refiere al empresario? Al del 320. Cuando dice que está excluido el agricultor y las profesiones liberales. ¿Hay profesiones liberales, profesionales que no son empresarios? Algunos estudios. ¿Hay agropecuarios que no son empresarios? Entonces, esa confusión que permanece es la que yo creo que se pudo haber aclarado en el código. Pero bueno, es como decís vos, una oportunidad de discusión. Interesante. No, además, los profesionales, hablar de los profesionales de profesiones liberales es elitista, porque un mecánico, no sé, hay mucha gente que gana mucho más que un abogado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un plomero tiene una empresa, puede tener o no, pero es una profesión perfectamente que puede ganar muchísimo dinero y necesita, entonces él no tiene que llevar contabilidad. Bien. Son temas estudiados. Así es. Yo lo invito a Horacio, Rodrigo, Germán, gente del Colegio de Abogados, y a Rodrigo que cierren el curso. Bueno, como sea. No, bueno, muchas gracias por asistir a todos. El curso se hizo un poco largo, pero se vio todo el código prácticamente, así que por mi parte, que representamos a la Academia Nacional de Derechos con Juan Carlos, estamos muy agradecidos por el acompañamiento. Bueno, no estaba previsto. Nosotros estamos por parte del colegio, y un poco hay un instituto de derecho comercial, civil y comercial, y que nos interesa mucho, en realidad, lo voy a hacer corta, lo que nos interesa mucho, ¿saben qué? Es el derecho aplicado, no tanto el derecho que uno estudia y la naturaleza jurídica. Obviamente hay que tener los conceptos claros porque eso nos ayuda a razonar, pero tenemos que, digamos, que entender que ese derecho tiene que servir y que tiene que tener una aplicación en la realidad y que esa aplicación es un problema cultural muchas veces. Entonces nos parece que estos son oportunidades y escenarios donde uno puede, digamos, de alguna manera repensar el derecho,
escucharnos, capacitarnos, así que creo que están siempre muy bienvenidos. Hemos tenido disertantes de primer nivel, tanto los docentes que han venido de otras provincias, como los disertantes nuestros también. Así que creo que ha sido muy auspicioso y sí un agradecimiento muy especial al doctor Juan Carlos Veiga, que realmente ha sido el director general de todo esto, que tiene mucha vocación, muchas ganas y mucha generosidad también a la hora de, digamos, de organizar y de transmitir. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias.